Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos por el aire de Estación 1550. Nos encontramos para compartir juntos la noche de este domingo con Talleres, locura y pasión. Una vez más, a través de Estación 1550 en AM 1550 kHz. Cuando han pasado 3 minutos de la hora 20 en toda la República Argentina y estamos en vivo en el transcurso de esta próxima hora para compartir las principales novedades del albirrojo de Remedios de Escalada en lo que tiene que ver fundamentalmente con su actividad futbolística en el comienzo del segundo mes del año, de este febrero, en el domingo 1 de febrero que nos encontramos, en la víspera de lo que es el arranque de la competencia oficial, de lo que tiene que ver con el torneo de la Primera B para Talleres, la participación en esta tercera división del fútbol argentino, con el ideal, ¿no?, latente por allí, dando vueltas, de pretender regresar a la Primera Nacional después de lo que ha sido la abrupta caída de la temporada anterior, de la 2025, en esa Primera Nacional que tanto padeció Talleres. Tiene que afrontar en la tercera categoría del fútbol argentino, un torneo que para arrancar ya al menos sufrió la primera postergación, no comienza el 7 de enero como en un principio estaba establecido, se pautó una nueva fecha de arranque, la del 14, esta vez está en el reglamento, en el boletín oficial que la Asociación del Fútbol Argentino terminó publicando el viernes
en horas de la tarde para dar a conocer formalmente lo que tiene que ver con el reglamento, las normativas de un campeonato, ¿no?, que debe tener la seriedad y el rigor que merece, y que comentamos aquí también hacia fin de año, aquello de modo prematuro del sorteo, de algunas cuestiones que no estaban organizadas evidentemente en el fútbol argentino, en torno a lo que son las decisiones que tiene que tomar la Asociación del Fútbol Argentino, y algunas de ellas que aún siguen pendientes, como por ejemplo saber qué va a pasar con la televisación de los partidos y fundamentalmente con los derechos de televisión de esos compromisos que involucran a las categorías Primera Nacional y Primera B, porque son recursos indispensables para cada uno de los actores, de los participantes, de los clubes que van a disputar el torneo, tener sobre la mesa en el comienzo de un campeonato la cifra, los montos, los valores con los que va a poder contar para presupuestar. De hecho, una vez más, y para hacer juego con las desprolijidades en este fútbol, las instituciones tuvieron que pautar sus presupuestos para el fútbol profesional sin poder contabilizar, de hecho, y tener un contrato que avale, que permita cierta tranquilidad y garantías a la hora de conocer qué es lo que van a percibir mes a mes en el desarrollo de un fútbol que cada vez es más competitivo, que exige no solamente a nivel sueldos, sino en todo aquello que refiere a la preparación de un equipo, al día a día, a los gastos, los movimientos operativos, las inversiones que hay que hacer para que una temporada dé réditos, para que sea fructífera la tarea y para que esté acompañado por todo un andamiaje, ¿no?, que es el que de alguna manera moviliza a la industria del fútbol, aún en el ascenso, también en la Primera B, con las limitaciones del caso y por supuesto en un porcentaje menor seguramente a lo que es la estructura de un club que compite en el campeonato de Primera División. A la espera de algunas de estas definiciones, con una fecha que en principio está pautada para el sábado 14 de febrero, esta Primera B, todavía no hay un cronograma que se haya conocido respecto a lo que tiene que ver con la programación de la primera fecha, que es aquella en la que Talleres tiene que visitar a Defensores Unidos en Zárate, en Villa Fox, si se respeta lo del comienzo del campeonato de la primera fecha, evidentemente con el reglamento en la mano, confirmado ya los 2 martes, no está el fin de semana previo al carnaval, seguido de una fecha como estaba en principio pautada para ese martes de carnaval. La primera fecha entre semana que aparece es a comienzos de marzo. Eso permite pensar, ¿no?, que muy probablemente se desarrolle la primera fecha como debe ser, luego la segunda. Estoy hablando de algo casi obvio, pero en el fútbol argentino nos hemos acostumbrado a las desprolijidades y que luego empiecen a llegar ya los partidos más apretados en la agenda, en un año muy intenso como va a tener la tercera categoría del fútbol argentino, con 21 participantes, 21 fechas, mejor dicho, 22 participantes, 42 en total para lo que viene en el torneo 2026. El ascenso para el primero, para el que conserve el primer puesto al cabo de las 42 fechas, para aquel que acumule la mayor cantidad de puntos. Hay otro ascenso para el que gane el torneo reducido, al que van a clasificar del segundo de la general al noveno, y donde habrá 2 descensos también como para tener en cuenta en las consideraciones de los que peor puntaje tenga, van a perder la categoría, jugarán la primera C el año que viene. También está reglamentado respecto a los desempates, qué puede pasar en el primer puesto y en el fondo, en el descenso. Luego con Ariel Finamore seguramente vamos a hacer un repaso de ello, porque son estos detalles que al principio pasan de largo y que después son decisivos, determinantes, que generan grandes discusiones y hasta a veces modificaciones de lo reglamentario. Por eso es bueno tener siempre en cuenta lo que se va a disputar. A todo esto Talleres completó la última semana de enero de trabajo. Aquí lo hizo en Remedios de Escalada, trabajando en sus instalaciones, también en Montegrande, en el predio donde viene entrenando. Disputó un partido amistoso frente a la reserva, a la tercera división del Racing Club de Avellaneda, con 2 empates. Ya sumó mayor cantidad de minutos el entrenador Lucas Lich de cara a lo que se viene, y un equipo que aún no está definido y al que probablemente, si uno por módulos le vaya tomando distintos aspectos,
seguramente Lucas Lich va a ir definiendo. Estamos, como le decía, por estación 1550 en esta noche. Han pasado 10 minutos de la hora 20 en la República Argentina. El aire que nos jugó una mala pasada. Opera técnicamente David Vargas desde aquí, desde el estudio del barrio de Nueva Pompeya. Nosotros completando todo este mes en el aire estación 1550. A partir de marzo veremos las coordenadas de la radio donde usted nos va a poder encontrar. Por supuesto, información la va a tener a través de este canal, de lo que es Frecuencia Albirroja y Talleres Locura y Pasión, a raíz de lo que son modificaciones en la programación de la radio, que va a dejar de transmitir programas en vivo, transmisiones de fútbol, y que va a través de su señal solamente propagar música a partir del 1 de marzo, en una decisión que tiene que ver con la gerencia de programación de la radio. Ya no habrá programas como usted los conoce habitualmente, hasta aquí por lo menos, y desde 2014 cuando llegamos con nuestra transmisión Frecuencia Albirroja por aire, AM 1550 kHz, nos puede sintonizar desde cualquier punto del sur del conurbano bonaerense, especialmente en Remedios de Escalada, los barrios de la zona sur y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por aire reciben la emisión. También estamos desde los barrios del oeste del Gran Buenos Aires y en aquellos de la zona norte, con la sintonía por aire ingresando en AM 1550 kHz, por internet a am1550.com.ar desde la web, la aplicación de la radio, la descarga y la lleva allí. Hasta marzo estará, por supuesto, vigente con nuestra programación. TuneIn también una buena para localizar lo que es la programación completa de estación 1550. Nos localiza con letras como estación 1550, caster.fm, la página en Facebook para los albirrojos que en esa red social están en este domingo conectados, el pulgar hacia arriba, compartimos lo que se proyecta en el Facebook de la radio, estación 1550, por el nuestro, por la página propia de Frecuencia Albirroja, y en la medianoche del domingo, ya en la madrugada del lunes, Frecuencia Albirroja Play, para en cualquier momento de la semana compartir, escuchar, detenerse en lo que fue este programa de domingo. Lo voy a saludar a Ariel Finamore cuando han pasado 12 minutos de la hora 20 en toda la Argentina. ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Resusta? ¿Qué dice? Buen domingo para todos, calurosa jornada, de este inicio del mes de febrero y recta final de la pretemporada de todos los equipos que se van preparando para una nueva competencia en todo el global del fútbol del ascenso. Que a esta hora el gran interrogante es, porque es un detalle también, es un tema para traerlo a la mesa, y el cual está reglamentado. ¿Quién va a televisar el fútbol del ascenso y cuánta platita van a recibir los clubes? Que es el gran dilema a esta hora. A todo esto, todos los planteles trabajan, Talleres no es la excepción. Tuvo su cuarto o quinto amistoso, tiene 13 caras nuevas. Vamos a contar quién es el último que llegó. Habrá que ver si llega alguno más en un contexto de un campeonato en donde Talleres está obligado a ser protagonista, que ha conformado un plantel con experiencia, con mucha frescura y juventud también para tratar de acoplarlo de la mano de Lucas Lich, y el que mantenga la regularidad en un campeonato que es interminable y larguísimo, se llevará el premio mayor o un segundo ascenso a través de un reducido. Así están dadas las cosas en el fútbol del ascenso, que tiene programado el 14 de febrero el arranque de la competencia, pero con ese gran dilema a esta hora. ¿Qué platita van a recibir los clubes? Y el llamado de parte de AFA, obviamente, y quién será el que televise, que es por ahí la cuestión un poco secundaria hasta ahora. Por ahí, para el que sigue el ascenso, sí, pero la gran mayoría de los dirigentes de los clubes piensa hasta ahora, en relación a lo que traías a comienzo del inicio del programa. ¿Con qué presupuesto vas a contar? Porque muchos gastan a cuenta. E imagínate si en una primera nacional, que hay algunos que están rompiendo el mercado de una manera exorbitante, después se pueden pagar. Cosas que se van a ir delineando, yo creo que con el correr de estas horas y de esta semana. Sí, aquí en lo que tiene que ver con la televisión, el conflicto que hay en relación a esto, porque es un tema que ya debería estar resuelto. Si usted con la memoria recuerda algo que hablábamos sobre finales de diciembre, en los últimos programas de Talleres Locura y Pasión, yo creo que lo decía aquí, por información que tenía, que no era
de extrañar si la situación se resolvía a comienzos del mes de febrero. Los tiempos se dilataron demasiado, de un contrato que finalizó allá por junio con una cláusula de prórroga. La empresa Trisa lo hizo valer hasta la finalización del campeonato, hasta el cierre del último encuentro, promediando ya bien entrado el mes de diciembre. Y aquí digo, la cuestión que preocupa en cualquier tesorería de las instituciones de la Primera Nacional, y vamos a hacer foco en la Primera B, que es la que juega Talleres, es lo que va a llegar en concepto de derechos de televisión. Porque más allá de lo que puedan ser las apuestas de AFA por un lado, de la empresa que tenía los derechos de televisión hasta aquí por otro, de algún jugador que aparentemente, digo aparentemente porque la licitación del lunes se extendió hasta el último miércoles a las 4 de la tarde, y llama mucho la atención que desde la Casa Mayor, no me quiero equivocar con esto, Finamore, pero no apareció nada concreto, ninguna expresión oficial respecto de lo que habían sido las presentaciones. Seguramente habrá dirigentes que manejen algo de información y otros tanto que esperan con mesura y prudencia, le digo, demasiado en el fútbol argentino. Creo que tiene directa relación con los tiempos que corren. En otro momento, yo creo que hasta estaría en duda seriamente el arranque del campeonato, porque no hay, hasta aquí por lo menos, un número claro, conciso de lo que van a recibir por mes. Hay muchas cuestiones que con obediencia se van manejando en el fútbol argentino. Y nadie, como lo hemos dicho en algún momento, creo que se anima a alzar la voz, ¿no? Prefiere seguir el direccionamiento que baja desde la plana mayor de la conducción del fútbol argentino. Ahora, es un tema que tiene una gravitación importante para cualquier presupuesto. Sin tener un número concreto, por una estimación que hago, por aquello que voy percibiendo que en Talleres se ha ido conformando en el transcurso de este mes de enero, aquello que arrastraba con contratos de la temporada pasada y demás, y le diría que una cuenta no muy lejana a la realidad puede dar un presupuesto de entre 40 y 50 millones de pesos mensuales para un equipo como Talleres. Tengo como parámetro, si quiere, número de Midland del año pasado, que completó el campeonato para salir campeón y ganar el primer puesto con 40 millones de pesos. Me puedo equivocar con el número, no creo que esté muy lejos tampoco de la realidad. Entonces, cuando hablamos de derecho de televisión, hablamos del dinero concretamente, que es lo que les está importando a las instituciones que participan en los dos torneos más importantes que tiene el fútbol argentino a nivel ascenso. Vamos por partes. Si, por ejemplo, la gente supiera que un club de la Primera Nacional el mes de enero cobró 25 millones de pesos. Sí, lo dijimos. Por derecho de televisión. Lo dijimos el domingo Pero pasado. a lo que voy es a esto. Porque es el tema que, por decirlo de alguna manera, es el que desvela a todo el mundo en este momento. Pero, ¿cuál es el punto? Más allá de los nuevos involucrados. Lo primero que tiene que saber la gente es que esto es político, ¿no? En primer lugar. Segundo, yo lo que pude averiguar un poco ayer es que hay alguien que también temía en esta situación de que se dilatara, porque el miércoles era la fecha tope, y que todavía no hay alguna definición, porque no hay ninguna definición al respecto, y tendría que haberla esta semana para saber un poquito el panorama. Ya cuando el viernes salieron los reglamentos y vieron las fechas, muchos llevaron tranquilidad, porque alguno dijo ayer, che, y mirá si lo patean una semana más al no definen nada, porque puede pasar, no va a pasar, no va a ocurrir, creo que sería totalmente una desprolijidad. Yo lo que sí pude averiguar, que en cuanto se pueda arreglar esto y resolverse, no va a ser tanto el aumento que van a recibir todos los clubes en todas las categorías, a lo que estaban percibiendo hasta el año pasado, quiero decir, ¿no? Hay un número elevadísimo que se puso en danza a partir de la apertura de la licitación, de la misma por trascendido, no es información oficial de AFA, se supone que acercó una propuesta en la gente de Canal 9, pantalla de televisión abierta, a propósito de esto, una señal de... El Grupo Octubre, claro. El Grupo Octubre, que voy a contar una pequeña infidencia a esto. Dele, a ver. La cabeza del Grupo Octubre es una persona que tiene intereses gremiales, que representa, por ejemplo, al gremio del Súter, de los empleados de edificios. Sí, menciónelo porque además fue el expresidente de... Lo nombramos que
Deportivo muchos lo Barraca. quieren instalar como políticamente, porque hay un juego periodístico también, de decir, che, mirá que hay alguien que te quiere hacer sombra, diciéndole a la gente de Triza, ¿no? Sí. Que tiene la prioridad. Pero apareció el grupo Octubre, que tiene Canal 9, que tiene el canal AR12, con Víctor Santamaría a la cabeza, que alguna vez intentara ser presidente de Boca, que es el titular del gremio del Shooter, y que gerencia o maneja Sportivo Barracas, equipo de la C, para contar un poquito los nuevos actores de la novela del verano. No hay definiciones por lo pronto y se esperan con respecto a esto. Son clave. Digo, el espectador del otro lado, por supuesto, que quiere saber por qué pantalla lo va a poder ver, por qué dispositivo, conocer los detalles, si va a jugar o no esta aplicación de AFA Play para hacer un canal de emisión de los partidos. Atención con esta historia también de el lugar por el que se van a emitir y el modo en el que se podrán ver los partidos, porque después aparecen las cosas raras y no se logran poder observar con nitidez, ¿no? Con tranquilidad. Y usted sabe a lo que me refiero. Está lleno, repleto de partidos donde hay jugadas dudosas, donde hay maniobras que dejan toda la sensación que el árbitro se equivocó y que no fue casualidad. Y después no hay cómo, además, poder, si la tecnología no acompaña, poder verificar, revisar estas situaciones. Son un pool de cosas, pero hoy lo esencial, lo que más preocupa es lo que tiene que ver con la proyección en cada una de las instituciones de lo que sea el resultado de esa licitación de los derechos de televisión. Que por otra parte, además, la Asociación del Fútbol Argentino asume la potestad de hacerlo en nombre de todos los clubes, de cada una de las categorías. Y no está la chance que individualmente cada club juegue su papel, que ponga sus derechos de imagen en consideración, en todo caso, en una mesa de negociación como para que alguien los compre. Una discusión de otro país, en Argentina está claro que eso no va a pasar. ¿Les puedo decir algo sin interrumpirlo? Sí, dele. No estamos no me quiero adelantar porque el tema, porque hay algo que si uno se pone a leer la letra chica del reglamento de las tres categorías principales que tiene el fútbol del ascenso, la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C, hay un punto del reglamento, presten atención y si alguno tuvo acceso a lo que es el boletín 6.824 que salió. Bueno, lo compartimos en nuestras redes sociales. El punto número 11, ¿sabe qué dice? Y hablando de este tema, los derechos de televisación de dicha categoría son pura y exclusivamente de AFA. Sí, punto suspensivo. Algo que rige hace mucho tiempo de la era Grondona, que la Asociación del Fútbol Argentino se aseguró este patrimonio cuando en algún punto allá a finales de la década del 90 y principios de los 2000, en España, por ejemplo, los clubes empezaban a negociar por cuenta propia lo que tiene que ver con los derechos de televisación y posteriormente fueron de imágenes en general porque comprende también en la licitación lo que hace a las imágenes por streaming, a otras plataformas que pudieran llegar a surgir. Tratan de no dejar nada fuera del círculo de lo que contiene la Asociación del Fútbol Argentino para que la negociación sea mano a mano también con las máximas autoridades de nuestro fútbol y no de modo individual, que entiendo que en esta sí habría un perjuicio para los clubes porque es muy difícil desde la pequeña posición para algunos que intervienen en un campeonato tener que negociar sus derechos de televisión, ¿no? Entiendo que la oferta sería menor que formar parte de un paquete como lo hacen en cada una de las categorías. Tiene sus aristas para analizar las positivas y las negativas para cada uno de los clubes. Abrimos la vía de contacto, ¿le parece? Desde el 11 54 62 15 50. Es el tema del momento porque se tendría que definir esta semana, pero los clubes son involucrados, partícipes necesarios en esta cuestión porque están con un interrogante muy grande. A todo esto, la última vez que rodó oficialmente la pelota para Talleres fue el 5 de octubre, allá en el estadio Presidente Sarmiento, ¿no? En la cancha del Almirante. En la cancha del Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento. Y de ahí en adelante estamos ya transitando prácticamente... ¿Cuánto tiempo pasó, Claro, el cuarto mes. Y vamos camino al 14, así que 4 meses y fracción sin competencia oficial. En escalada la gente la última vez que lo vio a Talleres en el Pablo Comerio fue a finales de septiembre, en la victoria con Chaco Forever. Es demasiado tiempo, la fidelidad por sobre todas las cosas del socio hay que ponerla de sobremanera en esta cuestión, en una balanza, porque con un descenso de por medio, para hablar de Talleres puntualmente, que la gente haya seguido pagando su cuota social, que se acerquen a la institución, que no se hayan dado de baja del débito automático, los que lo tengan así, que compren el abono, que por estos días ha salido a la venta para mirar al equipo en el campeonato
de la primera B. Bueno, es toda una Y cuestión. no te olvides del aumento de entradas también, que es otro golpe más al bolsillo que va a sufrir cualquier hincha. Además que si lo tiene, rápido lo repasamos ahora para cerrar este primer bloque que ha sido extenso, Sí. donde nos metimos en un tema de AFA, básicamente. Sí, igual hay como para tirar después a todo ritmo. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué quieres saber? Los El valores, tema para de que la la gente tenga en cuenta lo que está Bueno. establecido de hace un par de semanas, desde la Asociación del Fútbol Argentino, valores oficiales para las entradas generales. De la primera B metropolitana, por ejemplo, que sufrió un 35% de aumento, 27.000 pesos va a costar una general, un jubilado, pensionado y dama va a tener que pagar 13.000 pesos y un menor 7.000, cuando vaya el primer partido del año. Así que no sea socio. 27.000, por ejemplo, para el que va a la Denis al Rayo del Sol a las 5 de la tarde de un sábado de febrero o domingo. Una prueba de carácter para el bolsillo también del hincha de Talleres, de cualquiera, en este momento para un espectáculo de 90 minutos, si uno va a otros que tienen mayor jerarquía, mayores servicios, también mayor calidad, y va a encontrar que hay una diferencia seguramente en el valor de la entrada, pero también el producto que se ofrece tiene otras garantías. Esta es la realidad del fútbol argentino. Del reglamento, Finamores, de la primera B, para las consideraciones, lo que le marcaba el ascenso, que será para el primero de la tabla general, para el que más puntos sume. Ojo que hay una salvedad en el caso que haya un empate en cuanto a puntos en la primera ubicación puntualmente del certamen. ¿Qué prevé? Que hay partido de desempate y que no se define por diferencia de gol, para ser claro y concreto. Bien. En primer lugar. Lo y mismo, para el descenso también. Claro, lo mismo ocurre en el caso de que haya un empate en el anteúltimo puesto, o en el anteúltimo, el último y el antepenúltimo y el cuarto empezando de abajo. En el caso de que haya igualdad de puntos, no hay una consideración respecto a los goles, sino que ahí hay un partido de desempate o un torneo en definitiva de desempate, dependiendo de cuántos sean los intervenientes, cuántos terminen igualados con la misma cantidad de puntos, ya sea para la pelea por el ascenso o por el descenso. ¿Bien? Sí. Los goles valen para la clasificación del por... reducido. Ojo con esto, porque ahí sí se hace valer la diferencia de gol para clasificarse. Claro. Ahí vamos a entrar en el detalle del reducido. Del segundo al noveno lo juegan. Los cruces, obviamente, segundo contra el noveno, tercero contra octavo, y bueno, y toda el correlato. Ahí sí se define por diferencia de gol las ubicaciones en la tabla. En el caso del reducido, ¿no? Que va a ser para el segundo ascenso. Además, para tener en cuenta 21 fechas de ida, 21 de vuelta, algo que ya habíamos, 21 partidos de vuelta, que ya habíamos marcado varias veces. Aquí es al mejor de la tabla general, no habrá dos tablas en este sentido, más ordenado para el que ve un partido de fútbol y para el que no está muy metido en el universo de la primera B, tendrá que prestarle atención a una sola tabla, y está pautado que el campeonato no tenga corte de febrero al 31 de octubre. Ojo con esto, porque entre medio está el Mundial, acuérdense, allá por el mes de junio, donde los ojos van a estar posicionados en el norte del continente americano, en Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, aquí la pelota para el fútbol del ascenso, para el sacrificado hincha del ascenso, va a seguir corriendo. Yo soy un convencido, lo charlaba el otro día con gente de Racing en el predio Tita Matiusi, donde estuvimos viendo el amistoso ante la tercera división. El hincha de un equipo de fútbol es más hincha de su club que de la selección argentina. Creo que a esta altura no hay ningún punto de discusión. Disfrutará de la Copa del Mundo, tendrá satisfacciones o no de la mano de la selección argentina, pero que su energía y su atracción va a estar puesta de lleno en lo que pasa con su club, su institución, no tengo la menor duda. Ahora está aquel que no tiene tan apego por el equipo de fútbol del medio local, y ahí me parece que va a perder mucho en cuanto a espectadores, sobre todo las divisiones del ascenso, ¿no? Para un equipo que no arranque bien, que no sea protagonista en mitad de tabla, cuando le aparezcan en el mismo horario cruces de encuentro de la Copa del Mundo con partidos deslucidos que tendrá ya a esa altura la mitad del torneo de la, por ejemplo, tercera división del fútbol argentino. Sí, breve con esto, para ir contando algún detalle. De lo que en su momento estaba programado, la única categoría que va a tener una semana de corte va a ser la Primera Nacional. El resto no, ni la Primera B ni la Primera C, para que el hincha del ascenso también se informe un poco. Arranca el 14 de febrero, termina la primera rueda el 30 de junio. Sí, en este caso se reanuda el 27, el fin de semana posterior. 31 de octubre va a ser el final de la fase regular. Y el reducido se juega desde el 7 de noviembre al 12 de diciembre. Con partido de ida y vuelta en todas las instancias, y en caso de empate,
penales inclusive en la final. Otro detalle cortito y breve. En principio, 4 fechas entre semana va a haber. Bueno. Tanto 2 en la primera rueda, 2 en la segunda. ¿A qué voy con esto? La tercera fecha era la que iba a ser entre semana contra Flandria de visitante. Bueno, va a ser la cuarta. En ocasiones que Talleres tiene que recibir al Deportivo Armenio y después la 11ª contra Villadalmine en condición de local. Esas van a ser las fechas entre semana. Atento el abonado, el socio de Talleres, el simpatizante, el vecino de Escalada, porque va a arrancar jugando probablemente el fin de semana del 21 o 22 en el calendario, en ese sábado o domingo como local en el Pablo Comegui, y después se va a tener que encontrar de nuevo con su conjunto el martes 3, puede llegar a ser el miércoles 4, vaya a saber uno la programación de AFA hasta el jueves. Primeros días de marzo, exacto. En la primera semana de marzo ya pedir en el trabajo alguna consideración, porque habrá que estar acompañando a Talleres con el Deportivo Armenio, al no haber televisión confirmada al menos, resulta improbable por estas horas pensar en un partido en horario nocturno, ¿no? Con el costo que tiene jugarlo con generador eléctrico. Y lo último, Dele. El cierre libre de pases jueves 26 de febrero a las 18 horas para lo que es esta etapa, y la reapertura del libro de pases que se va a cerrar el 2 de julio, 4 refuerzos que se van a incorporar. Se van a poder incorporar obviamente cuando termine la primera rueda. Nada más y listo. Es decir, que Talleres si tiene para meter algún jugador más, lo puede hacer hasta la previa del partido frente a Flandria, antes de la tercera fecha. Exacto. 26 de febrero a las 18. Y si el arranque es muy malo y la primera ronda necesita de refuerzo, como le pasó a Talleres en la Primera Nacional, tiene la posibilidad de incorporar 4 y solo 4 jugadores y no hay ninguna modificación que aparezca en el reglamento después sobre la marcha de acuerdo a la conveniencia de los clientes, ¿no? De los que estén en la mesa de conducción de la categoría. Y en 3 días, porque cierra el 30 de junio la primera rueda y hasta el 2 de julio a las 6 de la tarde lo puedes hacer. Tenés que tenerlos antes, ¿no? Los refuerzos para... Ya tenés que tener todo. La Secretaría Técnica, la Subcomisión de Fútbol, aquí mirando con tiempo. Todo esto entre medio no distraerse con el Mundial. La vía de contacto la repetimos y le doy algún mensaje que ingresó. Dele. 11 54 62 15 50. Buenas noches a todos. Dice, quería saber qué pasó con el jugador Sicarelli. ¿Por qué no se lo intentó traer de su préstamo? ¿Y por qué lo tengo entendido ahora fue vendido? ¿Existió algún conflicto con el jugador? Gastón del Viguillón. A ver, lo contamos de nuevo, lo de Franco Sicarelli. Fue cedido a préstamo a Colegiales a mitad de la temporada pasada. En un momento donde Franco Sicarelli en principio no tenía lugar en el plantel de Primera División, cuando se fue a préstamo la primera ocasión. ¿Se acuerda, Finamore? A Italiano. Hablamos de segundo semestre de 2024. Había tenido diferencias con el cuerpo técnico de Martín Rolón. Había un disconformismo por parte del equipo técnico de Rolón respecto a algunas conductas de Franco Sicarelli, y lejos de poder solucionar la situación charlando y poniéndose de acuerdo si el futbolista no estaba conforme con no jugar, con no sumar minutos en el equipo, se decidió con la subcomisión de fútbol, la salida con el Consejo de Fútbol de Franco Sicarelli a préstamo. El préstamo de Sicarelli fue a Italiano primero, y luego cuando podía regresar al club para el arranque de 2025, apareció la posibilidad que jugara en Ecuador, en el Delfín. Un equipo de el fútbol ecuatoriano. Otra vez, aquí está la decisión de la subcomisión de fútbol o del Consejo de Fútbol. En ese entonces, porque ya Martín Rolón no era el técnico, y el nuevo entrenador, que era Cristian Tula, evidentemente tampoco contó con esta posibilidad de sumar nuevamente al jugador al plantel. Después ya vino el tiempo donde Talleres jugó el primer semestre, fue muy malo el campeonato, y creo que entre medio, desde la representación del jugador, consiguieron la alternativa que se pudiera mostrar en el fútbol del Nacional B de Colegiales. Y apareció el préstamo a Colegiales. No iba a tener aparentemente un lugar en el plantel de Talleres, por estas cuestiones que entiendo son extrafutbolísticas, porque si evaluamos lo que fue el nivel de juego de Talleres, es inconcebible no haber podido contar con Franco Sicarelli adentro de la cancha jugando la pelota al fútbol, ¿no? Para tratar de revertir la historia muy complicada. Y se lo cedió a préstamo Colegiales, como solicitan la mayoría de los clubes que se llevan un futbolista a préstamo con una opción de compra. Bueno, fue muy bueno el semestre de Franco Sicarelli en Colegiales. Y a raíz de eso, Colegiales efectivamente aprovechó la cláusula e hizo uso de la opción.
una opción de la cual Talleres todavía no oficializó el monto y que nosotros decíamos la semana pasada, seguramente debe tener algún resguardo, la institución, entiendo, de buena fe, por parte de los dirigentes no dar a conocer el número, que tendrá que ser expuesto en asamblea. Esta es una potestad que tienen los socios de pedir explicaciones y de conocer el número en el que se terminó de redondear la venta de un porcentaje alto del 80% de Sicarelli, o cómo se manejó la acción, porque Talleres, lo que se dio a conocer oficialmente es que se quedó con un 20%. ¿Cómo es que Talleres retiene ese 20% de un jugador que firma un contrato por 3 años en Colegiales? Y atento con esto, porque lo del 20% está atado a ese contrato. En la medida en la que vaya renovando su vínculo con la entidad de Munro, seguirá vigente el 20% de Talleres. Habrá que ver qué pasa en el momento que quede libre. La experiencia anterior fue con Mauro Marrone en la temporada 2008-2009, se vendió el 60% del jugador, Almirante Brown con los derechos federativos, Talleres se quedaba, creo que se vendió el 55%, se quedaba con el 45%, la historia terminó en que Marrone un día quedó libre de Almirante Brown y Talleres resignó cualquier tipo de posibilidad económica sobre la futura venta de Mauro Marrone, que nunca fue transferido en definitiva, que si lo evalúa del lado del club que tiene los derechos federativos del jugador y además los derechos económicos, ¿para qué va a comprar el otro 20%? ¿No? Lo aprovecho hasta que se pueda y después el día que se rompa la relación, libre, o en todo caso la favorable que puede ser para Talleres si entre medio en estos 3 años aparece alguna oferta muy firme de algún club que lo quiera comprar antes del término del contrato de Franco Sicarelli. Allá hablamos de finales de 2028, del 31 de diciembre de 2028, que si no aparece otra opción antes, el jugador quedará libre, tendrá la potestad de marcharse hacia otro club, si no cierra acuerdo con Colegiales, ¿sí? Bien, un mensaje más, Finamore, dele, repaso la vía de contacto, cuando me parece que lo he perdido por la entrada allí desde el circuito de comunicación. 11 54 62 15 50, ahí estamos restablecidos de vuelta. Nos extendimos largamente, me marca David Vargas aquí, es tiempo de la pausa del corte, quédese, porque hay más Talleres, Locura y Pasión hasta el cierre de la hora 21. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, tu casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. Southcross Logistics, transporte internacional, consolidación de cargas, gestión aduanera. Tu carga es única. Southcross Logistics, your business running. El predio del CAD, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88.
Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada. Pedidos y delivery 4770-3342, 1138-96-2463. Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855-8282. Encontrarnos allí. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Arducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azara 1690, Banfield Oeste, teléfono 154-172-8034. Es la emoción más directa. Vivero Roots Verde, diseño y ejecución del paisaje, interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield, 4202-3739. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Segundo bloque de la Talleres, Locura y Pasión, 20 y 40, la vía de contacto Finamor, y voy con dos mensajes. 11 54 62 15 50. Mientras se apaga la cortina por allí, hola muchachos, lo dije en los comentarios, no importan los resultados de los amistosos, lo que importa es que encuentre el equipo y el juego y que juegue el que mejor está. Una pregunta, ¿cómo está el campo de juego? Porque hubo tiempo para que mejore. Guilla y Bedoya, está mal el campo de juego, hay trabajo que se van llevando a cabo, se agregaron en los últimos 15 días 40 metros de panes de pasto aproximadamente, se siguen realizando los trabajos para buscar una mejora en el campo de juego, pero está lejos por las imágenes que he visto de lo esperado para el arranque del torneo. Serán fundamentales estos días que transcurran de aquí al 21, pero tiene hoy dificultades severas el estado del campo de juego como para encontrarlo en óptimas condiciones. Es uno de los aspectos en los que Talleres más ha sufrido en la temporada pasada y que parece no tener solucionado aún para el arranque de la temporada de la Primera B, aún con los esfuerzos, pese a todos los intentos que se van llevando a cabo. Usted bien conoce Finamore, a quien desarrolla los trabajos técnicos en la empresa contratada para el mantenimiento del campo de juego, y está muy flojo por ahora en lo que tiene que ver con una mejora sustancial como la que debía presentar el Pablo Comelli en su carpeta de juego, fundamentalmente. Con un trabajo que anteriormente a la llegada de la persona que está trabajando ahora o los encargados del mismo, se hizo mal de entrada y eso trajo sus consecuencias también. Se padece por ahora lo que tiene que ver con el estado del campo de juego. No está en las condiciones que espera la mayoría de aquel que tenga algún interés respecto a lo que tiene que ver con Talleres. Los jugadores principalmente, el cuerpo técnico, preocupados porque no ha podido desarrollar un amistoso allí en el Pablo Comelli, y el próximo está programado el viernes frente a Camioneros en condición de visitante, para darle ese espacio de tiempo de aquí al 21 de febrero para que se busque por todas las vías mejorar en la carpeta donde va a tener que Talleres defender los puntos en carácter de local. Un mensaje que dice: hola, hablen de los chicos del club que se sumaron al plantel, quiénes son, puestos que juegan, nos mandaba Marcelo ese mensaje. Bueno, dele, si le parece, vamos con la incorporación, la 12ª confirmada para esta semana. Hay uno que desde los hechos se está entrenando con el plantel, que ya le hicimos una entrevista con el equipo de Frecuencia Albirroja para nuestras redes sociales, pero que aún no se ha oficializado. Quien sí es refuerzo es el nombre que pronunciamos el domingo en el último tramo de Talleres, Locura y Pasión. Marcador central de La Plata, que llega de la Liga Platense. Sí, señor, la 13ª cara nueva de Talleres, más allá de que la 12ª oficializada, que es el defensor zurdo, lateral izquierdo también, Matías Jail Bassi, apodado Tute, surgido en Gimnasia Esgrima La Plata, nacido el 17 de febrero del 2001, 24 años para él, toda su carrera la hizo en Gimnasia, tiene 1,80 m, 74 kilos para él, debutó en la primera del Lobo de la mano de Néstor Raúl Pipo Grosito el 15 de septiembre del 2022, reemplazando a Eric La Perra Ramírez, hoy jugando en Huracán en la victoria de Gimnasia Esgrima La Plata 2-0 contra Arsenal
en la fecha 19 de la Liga Profesional. En 2024 rescinde contrato, se va Fernando de la Mora de Paraguay, equipo de la segunda división del fútbol guaraní, y en el 2025 le surge una posibilidad el año pasado para ir a jugar al Morelia. No arregla contrato y termina recalando en un equipo de la segunda división del fútbol azteca, que es el Inter Playa del Carmen. Y en septiembre del año pasado vuelve al país para jugar en uno de los equipos más populares de la Liga Amateur Platense, como es Unidos de Olmos, que hasta el fin de semana pasado jugaba el regional amateur, buscando un ascenso al federal. A 16 partidos en total en toda su carrera, 6 en la primera de Gimnasia Esgrima La Plata. Son de estos jugadores que llegan con formación en primera división. El caso de Juan Pablo Arango, se suma al de Matías Bassi con doble Z para los que lo quieran tener en cuenta, que ya disputó minutos con el equipo en el amistoso frente a Racing. El otro refuerzo del que hablábamos es Eugenio Olivera, que usted lo va a mencionar ahora en el repaso de los dos elencos que paró Lucas Lich, quien en principio queda libre de Atlanta. Hay una acción que tiene que ver con la tramitación y la firma oficial del contrato, que calculo va a transcurrir en los próximos días, que se va a efectivizar en los próximos días, porque incluso lo charlamos con el jugador fuera de micrófono. Va a quedar libre de Atlanta, hace un reconocimiento en privado del 20%, del 25% para la entidad bohemia, y será uno de los delanteros del plantel de Lucas Lich. Repasamos lo que tiene que ver con su ficha técnica, con su currículum. Bueno, lo de Eugenio Olivera, este delantero que se va a sumar, 8 de febrero del 2000, nacimiento, 25 años, 1,89 m, 78 kilos, nacido en Paraná, Entre Ríos, 2019 surgido en Atlanta, en 2022 va a préstamo a la Madrid, 2023 regresa a Atlanta, que lo sea préstamo a Miramar Misiones. En el 2024 estuvo en Colegiales en el primer semestre y en el segundo en Sportivo Italiano, y en 2025 estuvo en Midland, donde ascendió a la Primera Nacional integrando ese plantel. 33 partidos, jugó en Midland, 5 como titular, 28 como suplente, 3 amonestaciones y marcó 4 goles, 115 partidos en su carrera, 26 goles para Eugenio Olivera, que va a ser refuerzo de Talleres una vez que se termine ahí la parte contractual con el Bohemia. Claro, que se formalice en definitiva, se termine de cerrar todo lo que tiene que ver con la firma del contrato y se pueda hacer la registración con las rúbricas de las autoridades del club, que tienen la potestad de hacerlo sobre el contrato del jugador, se pueda registrar en el sistema. Lo mismo para el caso de Nicolás Malvacio, que por la información que tenemos hay un acuerdo en lo económico, en lo que tiene que ver con el Tembetarí del fútbol paraguayo, donde Talleres haría una adquisición del 50% del pase de Nicolás Malvacio, un esfuerzo económico. El jugador está entrenando con el plantel, no fue parte de la nómina de los futbolistas que disputaron el encuentro frente a la tercera división de Racing, porque entiendo que no habiendo firmado el contrato por algún resguardo, Lucas Lich prefirió apostar a ver a Matías Bassi y no hacerlo con Nicolás Malvacio, que va a ser una fija en cuanto esté cerrada y sellada la cuestión desde lo que tiene que ver con los papeles legalmente, para que el jugador firme además un contrato por 3 años con el club. Es decir que en los hechos están definidas las cuestiones, si no pasa nada raro, pero falta todavía lo que tiene que ver con la parte formal, que es la más importante. Yo siempre te digo, ¿no? Tal vez sea la última la que termina de completar toda la gestión y sea un mero paso, pero hay que definirlo y registrarlo en el sistema de AFA como para que el jugador pueda estar habilitado y además Talleres tener una tranquilidad, una garantía de saber que cuenta sin ninguna cuestión de contramano que pueda aparecer con Nicolás Malvacio para la temporada 2026 de la Primera B. ¿Qué le parece si repasamos lo que fue el primer equipo frente a Racing en el empate 1-1 ante la tercera división de la Academia? Partido que se jugó el jueves por la mañana, después de lo que había sido la presentación del equipo de Primera División en el Cilindro de Avellaneda en la tarde-noche anterior del miércoles. Que fue el cuarto amistoso que tuvo Talleres en esta pretemporada. 2 tiempos de 40 minutos cada uno de los partidos. 1-1 terminó el primero, y Leonel Barrios, el tanto de Talleres, y tal vez con algo significativo, un cambio de esquema, por lo menos a mi consideración. Mauro Casoli al arco, Lautaro Johnson, luego reemplazado por Santino Maldonado, Mateo del Pino, el debutante, Matías Jail Bassi y Román Lucena. Mitad de cancha con Juan Pablo Arango, con Pablo Cortizo, con Sebastián Gallardo y Matías Samaniego. Y arriba, Fernando Enrique flotando
Luego reemplazado por Hernán Taborda y el oso Leonel Barrios, que fue el autor del tanto de ese primer partido contra la reserva de Racing. Hizo hincapié en algo que es el dilema del entrenador, me da la sensación, en la actualidad. Respetar la idea de base, 1-4, 4-2 para el esquema táctico, o darle una nueva forma al dispositivo adentro de la cancha para poder contar con Fernando Enrique, que lo vimos junto a Giovanni Franceschetti, a Leonel Orellana de nuestro equipo periodístico. Fue el jugador más claro, Enrique, con la pelota a la hora de marcar el curso del ataque, de encontrar variantes. Me gustó la sintonía de juego que lo vi a Talleres, si lo comparo con los últimos 2 partidos. Más fino en el tratamiento, firme en el fondo de la cancha. El equipo tuvo distintas aristas para poder llegar, por costado, por el carril central, mano a mano. El resultado en un momento, cuando estaba 1-0 para Talleres, debió ser más amplio. Samaniego perdió un gol mano a mano en el desarrollo del segundo tiempo, ganaba 1-0 Talleres, y la jerarquía de los equipos con formación de juveniles del nivel que las tiene Racing, piense que del otro lado y con una oficina muy aireada estaba observando el partido el presidente Diego Milito y también el secretario técnico Sebastián Saja. Se comunicaron por handy mientras nosotros estábamos ahí con un personal técnico del Racing Club de Avellaneda en el predio de Sarandí. Así que estaban vigilando lo que pasaba con el equipo, estaban viendo lo que pasaba con este formativo de Racing, que tiene jugadores con buenos valores, que marcaron la diferencia a la hora del remate para convertirle el gol del empate, pero Talleres sumó 80 minutos en un parámetro que para mí también es positivo, que el equipo no regale minutos en esta preparación, que sume, porque el partido, lo hemos visto en los últimos años, ya no dura 45 por tiempo, puede durar 50 y el segundo tiempo 50 y algo, dependiendo de la voluntad del árbitro. Entonces hay que estar preparado. Esa ecuación de 10 minutos finales marca una tendencia para un grupo que en línea general hace 4 meses que no juega, que no se conocen entre muchos de ellos. Bueno, tuvo circulación de la pelota y me dio la sensación que en algunos puestos el entrenador empieza a encontrar claridad sobre quiénes van a jugar, a definir, por eso le decía el entre línea. Habrá que ver cómo encaja en esto a Fernando Enrique con un delantero, a Fernando Enrique con 2 delanteros, cómo va a ser la contención con un solo mediocampista central o con 2, Gallardo adentro, Cortizo tendrá un lugar por la experiencia. Hoy parece relegado Rodrigo Vélez en algo que debe estar, imagino, con su cuerpo técnico hablando Lucas Lich. Y otro detalle, que es un arma fundamental en esta primera de Metropolitana, donde no vamos a ver tanto juego, sino más roce, fricción, segunda pelota, la pelota parada. El gol de Talleres llegó de pelota parada, la salida de un córner. Sí, claro. De un tiro de esquina viene. Son cuestiones nada más. De un tiro de esquina ejecutado por Juan Pablo Arango. El segundo equipo que se vio de Talleres en la cancha en otros 80 minutos que pudieron haber terminado con una victoria 1-0 para Talleres. No finalizó el partido con ese resultado. Consultábamos a la, por lo menos, la terna arbitral que estaba a cargo de la administración de la justicia en el juego, porque se lesionó el arquero de Racing con una rotura del tendón para ese segundo equipo, en una situación que fue bastante triste, un grito dramático del juvenil del Racing Club de Avellaneda. La acción terminó en gol, pero los jugadores de Talleres decidieron que no se convalidara porque entendían de esta situación producto de la mala fortuna para el arquero, que se lesionó solo, sin intervención física de alguno. Hubo algún resquemor en un momento entre Maximiliano Rodríguez y Matías Acevedo, uno de los juveniles, en categoría 2008 de Racing, pero el partido tuvo continuidad y después esta situación que alteró el curso de la mañana allí en el predio Tita Matiuso a raíz de la desgraciada lesión para el arquero del segundo equipo del Racing Club de Avellaneda. La formación, Finamore, dele. No me voy con el equipo de Racing porque no vamos a llegar con el tiempo. 0-0 la historia en este segundo amistoso. Agustín Galván, el chino Maximiliano Rodríguez, Abel Mazuelo, el juvenil Bautista Eschú y Jeremías Kruger. Axel Arce, luego reemplazado por Hernán Taborda, Rodrigo Vélez, luego reemplazado por Santino Maldonado, Leonel Zarza, Isaías Ciavarelli y arriba Ignacio Colombini y Eugenio Olivera, lo que fue la formación de este segundo partido que terminó 0-0. Ahí en esa dupla de ataque para mí tiene a uno de los puntos que puede arrancar el torneo. El tema es si Colombini juega con Samaniego y con Enrique atrás y se reacomoda en la mitad de la cancha. Pienso en voz alta lo que puede ser el dispositivo de Talleres. Si elige sacrificar un hombre del fondo, aparece Masuero en este segundo equipo, que uno entiende por la experiencia debería ser titular en un equipo de Talleres. El arco, me parece que se va perfilando Mauro Casoli, sigue en la competencia con Agustín Galván,
cuestiones que tiene que definir el andarivel derecho. El andarivel izquierdo, pregunto, ¿de quién será? ¿De Kruger, que fue una de las incorporaciones, Jeremías Kruger? ¿De Román Lucena, el juvenil del club? Temas que tiene para poder definir en menos de 14 días ya el entrenador Lucas Lich. Sí, porque hay un detalle. Una de las incorporaciones que tuvo Talleres, se fracturó el tabique nasal, que es Federico Versace, que era número puesto. Que creo que, exactamente, era una fija para el arranque del campeonato por la característica, para jugar por el andarivel izquierdo como mediocampista, pudiendo ser extremo, llegado el caso si Talleres lo necesitaba en vocación ofensiva. Tiempo de la pausa, quédese porque ya venimos con el cierre de Talleres Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada. Medio del CAP, sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado. Fútbol, boxfit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Carpintería Kessler, amoblamientos a medida, restauraciones lustres, tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, Tres Arroyos. WhatsApp 2983 5588 86. Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda, reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Buongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT. Los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada. Inscripciones 15 34 10 10 23. Instal Técnica de Escalada de Mariano Ruiz. Gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Maitena Depi, depilación láser soprano Trio Ice, depilación definitiva femenina y masculina, práctica y efectiva con resultados en poco tiempo. Chacabuco 195 Banfield, turnos 11 68 82 17 49. Ferretería, Madero, Sanitario, Pinturería, Bulones, Materiales Eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada 1563 90 12 79. Metegoles, el clásico. Jugá tu clásico. Personalizados, profesionales, metálicos. Salón de ventas en Longchamps. WhatsApp 11 60 98 9404. Restocat, cafetería y restaurante. Desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfrutá del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Cielo Pet Shop,
todo para tu mascota. Alimentos, pipetas, accesorios. 10% de descuento a socios de Talleres. Larrazábal 1746 Villa Fiorito. Delivery 11 55 72 24 93. @cielodemicorazon.pet. Autoservicio Talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña y Marco Avellaneda esquina Bedoya Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua, atención a empresas y particulares. 4249-5598. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur Escalada, 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Tiempo extra de Talleres, Locura y Pasión para repasar en cuanto a información en lo que respecta a selecciones nacionales para lo que es el seleccionado juvenil del ascenso. Fueron convocados este martes los futbolistas Jonás Pogliano y Bruno Aguirre Belizán. Felicitaciones para ellos en una notificación que la Casa del Fútbol le hizo llegar a la entidad de Escalada, firmada por Jorge Miadowski, el secretario de Selecciones Nacionales. Los dos jugadores juveniles de Talleres a entrenar con la selección juvenil. Belizán ya tiene contrato. Pogliano en algún momento sé que estuvo la gente de Huracán interesada en poder llevarlo. Bueno, dos jugadores de la estructura de fútbol juvenil, de la que en la semana próxima estaremos hablando. Hoy con Roberto Besazo repasábamos lo que tiene que ver con el perfil de los cuerpos técnicos, algunas decisiones que se van a ir tomando en el transcurso de esta semana, de la segunda ya de pretemporada de las juveniles, las divisiones juveniles de Talleres, de la cuarta a la novena, que han regresado a los entrenamientos el lunes pasado y con algunas definiciones que se van terminando de pulir en lo que tiene que ver con los distintos cuerpos técnicos. Para hablar de juveniles de Talleres y de hombres que estuvieron en la temporada pasada en la institución, Máximo Rodríguez, por lo que estuvimos averiguando, que firmó contrato con Defensa y Justicia, quedó en libertad de acción por parte de Talleres, porque el jugador ya había dejado en el último trimestre del año 2025 de ir a los entrenamientos cuando lo habían citado para reunirse para ver qué iba a hacer de su futuro. No se presentaba. Esta es información que se maneja en lo que tiene que ver con la estructura del club, ¿sí? Y el jugador quedó libre y firmó un contrato con Defensa y Justicia que fue anunciado a mediados del mes de enero por la entidad de Varela. Tendrá que Talleres hablar lo suyo de un jugador que se en alguna manera arrimó a las divisiones juveniles en la temporada 2025, que antes había jugado para Barraca Central y que ahora tiene su fichaje relacionado con Defensa y Justicia. Habrá un derecho de formación ahí al menos de Talleres por ese año que participó en partidos de cuarta y de tercera división. Y de la información que tiene que ver con Iván Esculino, ya fue presentado oficialmente en el Perugia como nuevo jugador de la institución italiana. Hablamos con Iván, deberá aguardar 2 semanas para poder jugar. Está cerrado, finiquitado, por eso se hizo la presentación formal en el equipo italiano, el acuerdo entre Talleres y Germinal de Rawson, y en consecuencia el de Germinal de Rawson, que hizo uso de la opción que tenía a su favor. Entiendo que $50.000 era el monto que estaba pautado en el momento que Esculino a mitad de año pasado se fue a Germinal de Rawson, que la entidad patagónica habrá acordado una forma de pago incluso con las autoridades del Club Atlético Talleres. Se quedó con esa posibilidad desde el 50% de los derechos económicos y el total de los federativos. Negoció con el Perugia del fútbol italiano, y el marcador central, categoría 2004, formado en las divisiones menores, Iván Esculino, está allí en Italia y se queda en el fútbol italiano. Estas son otras de las cuestiones que seguramente no se oficializaron y que en todo caso los socios tienen la potestad, el deber de preguntar, de consultar sobre aquello que tiene que ver con el patrimonio fundamentalmente del club y las decisiones que se toman puertas adentro, que a veces por cuestiones que tienen que ver con la administración no se dan a conocer, pero que es relevante que el socio indague, pregunte, consulte sobre aquello que hace a cuestiones patrimoniales de la entidad de Escalada. ¿Qué le queda, Finamor? Estamos recontrapasados.
Bueno, cortito. Quinto amistoso que tuvo Talleres, pero a ver, hay que hacer una aclaración con esto. Jugaron muchos juveniles, con algunos profesionales. Fue el viernes contra Victoriano Arenas. Un solo partido en 2 tiempos de 30 minutos, empató 1-1, gol de Leonel Niklinski. Por ejemplo, algunos de los que jugaron, de los titulares, quiero decir, Santino Maldonado, Rodrigo Vélez, el mismo Niklinski, Hernán Taborda, por nombrar. Y la última, Dale. del mercado de pases de la primera vez metropolitana. 2 ex Talleres que va a enfrentar a Talleres en esta primera vez. Luciano Sánchez, el Piojo Sánchez, refuerzo Deportivo Merlo. Y Mariano del Col, refuerzo Arsenal. Para ir contando algunas cosas. Buena semana. Mañana a las 9 vuelve el equipo de Lucas Licha a los entrenamientos en las instalaciones del Club Atlético Talleres. El último amistoso frente a Camioneros el viernes pautado en el predio allí en Esteban Echeverría, en el estadio o en la cancha auxiliar del conjunto camionero. Se retira del mercado Talleres de pases. Aparentemente no hay otra incorporación en danza. Estaremos atentos a todo lo que transcurra en esta primera semana de febrero en nuestras redes sociales. Gracias David Vargas por la operación técnica. Abrazo de gol. Hasta aquí, Talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos. Estación 1550, AM 1550 kHz. Viví la radio desde adentro.